¿Puedes imaginarte que una simple llamada anónima desencadenara la mayor operación policial de la última década en los Estados Unidos? Una red criminal valorada en $600 millones, 4,3 toneladas de explosivos escondidos en depósitos clandestinos, 550 personas detenidas. Y todo esto en el corazón de una ciudad que ya ha visto demasiado: Chicago. Esto no es una película. Esto acaba de pasar. Las calles que ayer parecían tranquilas hoy están bajo la lupa del mundo entero. La operación fue tan masiva, tan perfectamente ejecutada, que hasta los propios agentes involucrados describen el despliegue como una coreografía de alto riesgo. Pero antes de seguir, hazte esta pregunta: ¿cómo es posible que una red de esa magnitud operara sin ser detectada durante años? ¿Y cómo llegaron a reunir semejante arsenal explosivo sin que nadie, literalmente nadie, diera la alarma? La historia empieza con un hallazgo aparentemente insignificante: un galpón abandonado en las afueras del barrio industrial de Pilsen. Lo curioso es que los vecinos ya se habían quejado más de una vez por ruidos extraños durante la madrugada, explosiones mínimas, como si alguien estuviera probando algo, y como pasa muchas veces, las quejas quedaron archivadas, hasta que un bombero, fuera de servicio, notó algo fuera de lugar: un camión entrando al galpón a las 2 de la mañana, sin placas, sin luces, y lo más raro, sin salir nunca. Ese fue el inicio del fin para la organización conocida internamente como El Anillo Negro. Un grupo con ramificaciones en México, Colombia, Paraguay y, para sorpresa de muchos, en Bélgica y Croacia. Según los informes del Departamento de Justicia, esta red no solo traficaba drogas, también traficaba explosivos, armas militares modificadas y hasta tecnología de vigilancia de origen ruso. Durante 6 meses, el FBI y la DEA llevaron a cabo una investigación que combinó vigilancia satelital, infiltración de agentes encubiertos y análisis financiero de criptomonedas. Y sí, como lo estás imaginando, los pagos se realizaban casi exclusivamente con Bitcoin y Monero, lo cual complicó todo. La operación fue bautizada como Tormenta Silenciosa y tenía un solo objetivo: desmantelar toda la cadena, desde los operadores callejeros hasta los financistas internacionales. Pero nadie, ni siquiera las agencias federales, imaginaba que la red estaba tan profundamente incrustada en sectores clave de la ciudad. Puertos, aeropuertos, incluso personal de hospitales y escuelas formaban parte del esquema. No eran simples criminales, eran una estructura empresarial con tentáculos legales e ilegales que se camuflaban con inteligencia quirúrgica. Pero lo más escalofriante vino después. Al allanar uno de los almacenes del grupo, las autoridades encontraron 4,3 toneladas de explosivos industriales escondidos en compartimentos subterráneos. Junto a ellos, planos detallados de infraestructuras clave como el sistema ferroviario de Illinois, varias represas hidroeléctricas del Medio Oeste y hasta los túneles de ventilación del metro de Chicago. ¿El objetivo? Eso es lo que sigue sin aclararse del todo. Algunos investigadores creen que estaban planeando ataques sincronizados para desestabilizar el sistema. Otros piensan que era simplemente un chantaje de alto nivel para obligar a ciertos funcionarios a cooperar. Lo cierto es que nunca antes se había encontrado un arsenal de esa magnitud en territorio estadounidense, fuera de instalaciones militares. Y sí, como te estarás preguntando, ¿cómo no nos enteramos antes? ¿Cómo puede una organización movilizar explosivos, armas y personas por todo un país sin ser detectada? La respuesta es tan aterradora como lógica: corrupción y tecnología. Según los documentos filtrados por uno de los arrestados, el Anillo Negro había logrado infiltrar sus propios sistemas de encriptación en redes de seguridad locales, lo que les permitía evadir controles de tráfico, detectar operativos policiales en tiempo real y redireccionar cargamentos antes de que fueran interceptados. Y justo cuando crees que esto no puede volverse más increíble, resulta que parte del dinero recaudado, más de $200 millones, se había canalizado a través de fundaciones benéficas falsas. Algunas incluso recibieron premios de ONGs internacionales por su labor humanitaria. Lo que más ha sorprendido a las autoridades es el nivel de profesionalismo con el que operaban. El grupo tenía manuales internos, entrenamientos con exmilitares, uso de inteligencia artificial para elegir rutas de tráfico y hasta uniformes falsos de repartidores, paramédicos y técnicos eléctricos que usaban para moverse sin levantar sospechas. Exagente del FBI reveló bajo condición de anonimato
que parte de la estructura del grupo estaba inspirada en antiguos manuales de insurgencia utilizados durante la Guerra Fría. Su objetivo no era solo enriquecerse, sino mantener el control de zonas clave de la ciudad para garantizar la continuidad operativa durante al menos 20 años. En este punto, te pido algo simple. Suscríbete si te gusta el video, porque lo que estás por descubrir en las próximas partes va a cambiar tu manera de ver cómo funcionan los grandes cárteles en el siglo XXI. Esto no es ficción, es una red perfectamente diseñada para ocultarse a plena vista. Y durante años, lo lograron. Mientras las imágenes de helicópteros sobrevolando los barrios del suroeste de Chicago se repetían en todos los noticieros, una pregunta dominaba las redes sociales. ¿Quién estaba realmente detrás de El Anillo Negro? Lo que las autoridades descubrieron dejó a todos boquiabiertos. Al frente de esta organización no había un solo líder, sino un comité ejecutivo de 7 personas, cada una con funciones específicas: logística, armamento, finanzas, comunicaciones, relaciones internacionales, inteligencia y relaciones públicas. Sí, como si se tratara de una empresa de Silicon Valley, pero con sangre en las manos. El cabecilla operativo en Estados Unidos era un hombre conocido como El Ingeniero, un excontratista del ejército con formación en electrónica avanzada y ciberseguridad. Su verdadero nombre, Marcos Beltrán Espinosa, nacido en Sinaloa, criado en California, y desaparecido del radar del FBI desde 2016, tras ser vinculado a ciberataques contra empresas de defensa. Beltrán no solo organizó la infraestructura digital del grupo, también diseñó un sistema de comunicaciones basado en drones repetidores que sobrevolaban zonas rurales, permitiendo llamadas y mensajes cifrados sin pasar por redes convencionales. Literalmente, habían construido su propia red privada de telecomunicaciones. Y eso no es todo. La red tenía 47 casas de seguridad solo en el área metropolitana de Chicago. Algunas eran departamentos comunes con familias aparentemente normales. Otras, almacenes camuflados con fachadas de negocios legales, talleres mecánicos, tiendas de repuestos, locales de envío de remesas. En una de ellas incluso funcionaba una escuela privada trucha, con profesores extranjeros sin registro legal. Allí se adoctrinaba a menores de edad con material diseñado para entrenarlos como activos dormidos. El nivel de sofisticación era inaudito. Utilizaban vehículos modificados con doble fondo, robots con ruedas industriales para trasladar explosivos, y según el reporte de la Interpol, incluso perros adiestrados para cargar paquetes sellados entre locaciones. Uno de los métodos más escalofriantes que usaban para mover dinero eran los niños mula, chicos entre 8 y 12 años que trasladaban tarjetas prepagadas escondidas en mochilas con compartimentos secretos. Cada una podía contener hasta $20,000 en fondos fraccionados, y si alguien los detenía, simplemente respondían que iban a casa de la abuela. Las autoridades estiman que el grupo movía un promedio de $7 millones semanales, sin dejar rastro bancario. El dinero se lavaba principalmente en 3 países: Panamá, Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. Desde ahí se enviaba a cuentas puente en Hong Kong, donde terminaba distribuido en inversiones inmobiliarias y criptomonedas. ¿Y qué hacía el gobierno federal mientras tanto? El operativo Tormenta Silenciosa fue posible gracias a una filtración clave. Un agente doble, infiltrado en la red durante más de un año, quien logró escalar posiciones dentro de la organización hasta ganarse la confianza de El Ingeniero. Su identidad, por razones obvias, no ha sido revelada, pero gracias a él, se interceptaron más de 200 comunicaciones internas y se identificaron a los principales jefes regionales. Este mismo infiltrado alertó sobre un dato que congeló la sangre de los investigadores. Había al menos 3 funcionarios del gobierno local en la nómina del cártel, incluyendo un comisionado de transporte y un asistente legislativo. Ambos ya están detenidos y bajo investigación federal. Y mientras todo esto pasaba, la comunidad internacional empezó a reaccionar. La ONU emitió un comunicado expresando su profunda preocupación por el nivel de sofisticación alcanzado por organizaciones criminales con capacidad de desestabilización política. México, por su parte, negó categóricamente cualquier vínculo institucional con la red. Sin embargo, varios analistas apuntan que las rutas utilizadas por El Anillo Negro coinciden con corredores de tráfico históricamente operados por cárteles del norte del país. El gobierno colombiano, en cambio, fue más directo.
Admitió que uno de los jefes de la red fue visto en Cali en 2021 y ofreció colaboración inmediata para identificar a los nexos locales. La policía de Paraguay también confirmó operativos paralelos en Ciudad del Este y Asunción, donde encontraron depósitos similares con explosivos industriales. Pero quizás lo más impactante fue la respuesta desde Europa. Bélgica abrió una investigación urgente luego de que uno de los detenidos, de nacionalidad belga, confesara haber suministrado componentes electrónicos usados para activar detonadores a distancia. En Croacia, se identificó una empresa fachada que enviaba maquinaria pesada a Estados Unidos con compartimientos ocultos cargados con armas desarmadas. A esta altura, la magnitud del caso se volvió global. Chicago, una ciudad marcada históricamente por el crimen organizado, vuelve a estar en el centro del mapa criminal mundial, pero esta vez con una amenaza más moderna, más silenciosa y con mucho más dinero detrás. En la próxima sección veremos cómo fue el momento exacto del operativo, qué encontraron los agentes al entrar y cómo reaccionaron los detenidos al saberse descubiertos. Spoiler, hubo persecuciones, traiciones internas y uno de los enfrentamientos más tensos que ha vivido la policía en territorio urbano desde los atentados del 11 de septiembre. Las 3:42 de la madrugada del pasado miércoles, comenzó la fase final del operativo Tormenta Silenciosa. En menos de 5 minutos, más de 1.500 agentes, entre policías locales, federales, unidades SWAT y agentes de inteligencia, desplegaron un cerco sincronizado en 39 puntos distintos de la ciudad y sus alrededores. La orden era clara: entrar, asegurar, no dar margen a errores. Y no hubo margen. El primer punto intervenido fue el galpón industrial donde comenzó todo. La puerta fue derribada con cargas controladas, mientras un dron térmico sobrevolaba el área, transmitiendo en vivo las posiciones de los sospechosos. En el interior, 6 personas dormían en catres improvisados. 2 intentaron huir por una salida lateral, pero fueron interceptados antes de llegar al callejón trasero. En ese galpón se encontraron los primeros paquetes de explosivos plásticos ya ensamblados, listos para ser transportados. También, un cuarto oculto al que solo se accedía moviendo una estantería metálica. Allí se almacenaban los planos de varios edificios públicos, incluyendo una estación eléctrica crítica que abastece parte del norte de Illinois. Pero el momento más tenso del operativo ocurrió en el suburbio de Cícero. En una de las casas de seguridad, al llegar las unidades tácticas, los ocupantes respondieron con fuego. Durante 37 minutos se produjo un tiroteo feroz que terminó con 2 agentes heridos, fuera de peligro, y 3 miembros del cártel abatidos. Uno de ellos era un exmilitar de las Fuerzas Especiales Serbias con entrenamiento en combate urbano. Estaba armado con un fusil modificado y había instalado trampas caseras con sensores de movimiento. Lo más inquietante fue que, antes de morir, alcanzó a activar un sistema de borrado de datos remoto desde su laptop. Aunque los expertos lograron detener el proceso, se sospecha que parte importante de la información almacenada se perdió para siempre. Otro punto de impacto fue un estacionamiento subterráneo del centro de Chicago. Allí, las autoridades interceptaron una caravana de 4 camionetas blindadas. En su interior, armas de asalto, chalecos antibalas, dispositivos de vigilancia de uso exclusivo militar y maletines con más de $500,000 en efectivo. Los conductores se entregaron sin resistencia, pero lo que dijeron después dejó helados a los investigadores. Según sus declaraciones, estaban en camino a reunirse con un funcionario público para hacer una entrega de rutina. No mencionaron nombres, pero portaban identificaciones diplomáticas falsas que les habrían permitido entrar a edificios oficiales sin ser registrados. Mientras todo esto ocurría, la sede central de la DEA en Chicago se convirtió en un centro de coordinación operativa de emergencia. En una sala improvisada, más de 70 agentes analizaban en tiempo real los datos recogidos desde cada punto de intervención. Gracias a inteligencia artificial, se pudieron rastrear patrones de movimiento y conexiones que aceleraron las detenciones. En total, en solo 9 horas, se realizaron 550 detenciones. Pero lo más impresionante fue la reacción dentro de la propia organización. Muchos de los capturados no sabían que formaban parte de una red criminal. Algunos creían trabajar para empresas de seguridad privada, otros pensaban que estaban haciendo tareas logísticas sin relación con actividades ilegales. Uno de los choferes detenidos incluso declaró que llevaba años repartiendo paquetes sin jamás haber abierto uno.
Pero no todos eran inocentes. Varios líderes regionales intentaron escapar por vía fluvial. En el río Calumet, la Guardia Costera interceptó un bote de alta velocidad con dirección hacia el lago Michigan. A bordo iban 4 individuos con pasaportes falsos, equipo de buceo y dispositivos GPS que marcaban coordenadas en Canadá. Se sospecha que formaban parte del círculo más cercano a El Ingeniero, y hablando de él, fue capturado en un apartamento lujoso en el piso 34 de una torre frente al río Chicago. Vivía bajo el nombre de un empresario argentino fallecido en 2019 y usaba documentos de identidad clonados de un banco de datos de Sudamérica. Lo que más sorprendió a los agentes fue su actitud. No opuso resistencia, pidió un vaso de agua y dijo, literalmente, tardaron más de lo que pensé. Al registrar el lugar encontraron una bóveda oculta detrás de un panel de mármol. En su interior, 6 pasaportes, $500,000 en billetes de distintas denominaciones, un chip con cifrado militar y un cuaderno con anotaciones que los expertos describieron como el manual de operaciones de una red global. Ese cuaderno, junto con otros materiales incautados en las casas de seguridad, están siendo analizados por un equipo conjunto del FBI, la Interpol y la CIA. Contiene nombres, direcciones, fechas y códigos que podrían revelar las ramificaciones de El Anillo Negro en otros países. También hay menciones a operaciones antiguas en ciudades como Hamburgo, Dubái, Sao Paulo y Nairobi. De los 550 detenidos, al menos 80 ya fueron trasladados a prisiones federales. El resto está siendo interrogado en centros especiales, bajo medidas de seguridad extremas. Se aplican técnicas avanzadas de interrogatorio y verificación de identidad cruzada con bases de datos internacionales. Y aquí va un dato que pone los pelos de punta. De los 185 interrogados hasta ahora, más de 30 tenían doble nacionalidad y 5 resultaron ser buscados por Interpol desde hace más de 10 años. Todo esto apenas rasca la superficie. En la última parte del video, veremos qué consecuencias tendrá esto para Estados Unidos, cómo se están reorganizando los cárteles, que competían con el Anillo Negro, y por qué los expertos creen que esto es apenas el principio de una guerra invisible que ya está en marcha. Apenas unas horas después del operativo, mientras los arrestos seguían acumulándose y los medios cubrían cada ángulo del caso, el presidente de los Estados Unidos convocó una rueda de prensa de emergencia. Flanqueado por altos mandos del FBI, la CIA, el Departamento de Justicia y Seguridad Nacional, calificó lo ocurrido como un punto de inflexión en la lucha contra el crimen transnacional. Y tenía razón. El golpe a El Anillo Negro no solo desmanteló una red impresionante por su alcance, sino que también expuso una nueva forma de criminalidad corporativa. Estructuras con jerarquías definidas, manuales de operaciones, entrenamiento especializado y un dominio absoluto de las tecnologías emergentes. Pero, ¿qué pasa ahora? Primero, el efecto dominó. A menos de una semana del operativo en Chicago, ya se habían reportado redadas similares en 4 países: Brasil, Marruecos, Serbia y Emiratos Árabes Unidos. Todos los objetivos compartían una conexión común: transferencias financieras, proveedores de armamento o personal técnico vinculado a El Anillo Negro. En segundo lugar, las represalias. Algunos expertos alertan que esta victoria podría tener un precio. Otros cárteles, antes desplazados por el dominio de esta red, podrían intentar recuperar territorios, rutas y negocios perdidos. Se teme un recrudecimiento de la violencia, especialmente en la frontera sur de Estados Unidos, donde ya se detectaron movimientos sospechosos en zonas de Texas y Arizona. Tercero, las reformas. El Congreso está debatiendo una nueva ley de seguridad interna para permitir mayor cooperación entre agencias locales e internacionales en casos de crimen organizado de alta complejidad. Y no es para menos. Quedó claro que sin una coordinación precisa y acceso a tecnologías de punta, este tipo de redes puede permanecer oculta durante años. Cuarto, la amenaza digital. El uso de inteligencia artificial, criptomonedas, redes descentralizadas y drones para eludir los sistemas tradicionales de vigilancia ha abierto una nueva dimensión en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Es una guerra invisible, pero no menos letal. Pero aquí viene lo más escalofriante. Entre los documentos incautados en los cuarteles centrales del grupo, las autoridades encontraron una lista de objetivos estratégicos para los próximos 5 años.
La lista incluía no solo infraestructuras críticas de energía o transporte, sino también instituciones educativas, hospitales y medios de comunicación. El objetivo: controlar el flujo de información, generar caos selectivo y desestabilizar desde adentro. Una de las líneas escritas en ese documento decía: el control no se impone por la fuerza, se construye con silencio. Esa frase se ha convertido en un símbolo del nuevo enemigo, uno que ya no se esconde en cuevas remotas ni se comunica con códigos de los años 90. Hoy, las organizaciones criminales operan como corporaciones con visión estratégica, redes descentralizadas y capacidad tecnológica que iguala o supera la de muchos gobiernos.